dentro del cálculo de los espacios vectoriales tenemos necesariamente que descomponer los vectores. Entonces, en este caso es un espacio de matrices. Entonces, varias matrices componen un vector. En los elementos que se toma siempre, para entender súper bien, se necesitará siempre tres elementos V y W que son parte del espacio vectorial y otro conjunto de elementos que son alfa, beta, que pertenecen a lo que se llama los reales. En este caso, donde esto es el cuerpo. Pues con el cuerpo yo puedo armar la casa. Mi casa es el espacio vectorial. Si es el espacio vectorial de las matrices, el cuerpo me permite construir los ladrillitos que me permitirán tener esta casita. Y claro, cómo pongo los ladrillos, qué excavación tengo que hacer primero, esas son las operaciones de suma y punto. Entonces, este punto es un producto de un escalar por un vector. Entonces no es lo mismo que el producto entre vectores. Hay que considerar. Entonces, para nuestro caso, lo que vamos a tener son las matrices. Para este caso en específico que analizamos, son las matrices 3×1, donde tenemos las matrices V, W, y se componen con escalares alfa, beta que pertenecen a los reales, y son las operaciones que están enlistadas acá. Entonces recordemos que el primer axioma era una composición, es decir, que si yo tomo una matriz U y una matriz B y la sumo, el resultado de esa matriz U más B tiene que estar dentro del espacio de las matrices. Lo que se demuestra acá. Entonces, definimos las matrices W, ¿sí? Y las sumamos y en efecto vamos viendo elemento a elemento. Siempre tenemos que escribir la definición, luego escribimos los datos que hemos puesto. Y recordamos las reglas. Primer elemento se suma con primer elemento y tenemos el resultado. Luego, segundo elemento con segundo elemento, tenemos el resultado. Claro que aquí hay un paso intermedio que sería bueno detallar. Entonces tenemos x1 más x2. Acá tenemos 2x1 menos 12z1 menos 1 menos 12z2 y menos 1. Y en el último caso z1 más z2. Entonces, nótese que aquí estos elementos han sido factorizados. Entonces, miren, tengo 2x1 aquí. Y acá nos falta el término 2x2. Sí, está incompleto. Aquí nos falta el término 2x2. En esta parte de aquí. Aquí. Entonces aquí tenemos más 2x2, ¿sí? Porque este término de aquí corresponde a esta parte de acá. Entonces ahora sí señalamos, miren, 2x1 y 2x2. Entonces sería 2x1 más 2x2. Y luego le hacemos factorización, 2x1 más x2. Y por eso se escribe directamente el término acá. De la misma manera sucede con z1 y z2. Y se hace el mismo proceso de factorización. Entonces es importante que en las líneas intermedias se respeten los axiomas de los números reales. Entonces, ¿cuáles axiomas de los números reales necesitamos? Entonces, los axiomas de los números reales usados aquí son los que típicamente conocíamos como propiedad conmutativa, propiedad asociativa, sí, propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad cancelativa, que nosotros la habíamos definido como el axioma del elemento recíproco, este de aquí. Siempre que yo le sumo el correspondiente, pero con signo negativo, me va a dar el 0. El 0 de los reales, el 0 de los reales es simplemente el número 0. Pero en cambio, el 0 de R2, en realidad el vector 0 de R2, ahí es diferente, es el 0i más 0j.
Entonces hay que tener cuidado con eso. Mientras tanto que el 0 de R es simplemente el número 0 que conocemos siempre. A ver, aparte de eso, propiedad conmutativa, asociativa, la cancelativa, son las que necesitamos en este momento. Y se operan línea a línea, elemento a elemento. Si estamos en esta matriz, se le aplica a cada elemento de la matriz. Este es el elemento fila 1, columna 1. Este es el elemento fila 2, columna 1. Y este es el elemento fila 3, columna 1. Es un ordenamiento. Pero esto porque esta es una matriz de orden 3 filas, una columna. Es decir, que esta matriz pertenece al espacio vectorial de las matrices 3 por 1. Es matriz rectangular. ¿Qué otra cuestión? Los mismos procesos se hacen para las demostraciones. Entonces, en las demostraciones sí lo que necesitamos es tener cuidado con los elementos que usemos. Entonces, recomendación: utilizar los signos de agrupación adecuados para señalar las operaciones que estamos haciendo y hacer por partes. Nótese que aquí se ha señalado la parte rosada que corresponde al 3.1. Luego la parte en celeste es la parte que corresponde al 3.2. La misma historia, siempre procurar señalar lo que se está empleando, ¿sí? Y claro, aplicamos los axiomas de los números reales de elemento a elemento. Fíjese aquí que hacemos primer elemento, el elemento fila 1, columna 1, con el elemento fila 1, columna 1, o sea, siempre son correspondientes. Y la misma historia, aunque aquí no esté registrado, son algunos pasos que se hacen para primero hacer la operación, luego hacer conmutatividad, que es mover los términos, luego hacer asociatividad y finalmente la factorización. Y una vez que se comprueban las dos, se ve que cumple. Para el axioma 4 es importante recordar de cuál cero estoy tratando. Aquí es una generalización de los conceptos de números que ya conocíamos, porque para nosotros cero era simplemente cero, asociado a la idea de nada, pero en realidad eso no, generalizado no es así. O sea, cero no significa nada siempre. Te pongo un ejemplo. Si te digo 0, 1, claro que el 0 a la izquierda no significa nada, pero si te digo 1 y le pongo el 0 después, ya es diferente. Este 0 significa que ya completé las decenas. Entonces no es lo mismo tener 0,1 dólares que tener 1,0 dólares. Entonces es la diferencia. Entonces en realidad 0 no significa nada. 0 es una herramienta que una abstracción en la realidad y que nos permite como herramienta también para construir otras estructuras numéricas. Si le pongo otro 0, no es aumentar el doble de la nada. Si le pongo a la derecha, significa que ahora es 10 veces más la cantidad. Mientras que si lo pongo a la izquierda, bueno, sigue siendo lo mismo. No es que sigue siendo la mitad de la nada. Entonces es la generalización y por eso siempre, ¿por qué pongo este ejemplo? Pero siempre es porque debo especificar el 0 de dónde es, ¿sí? Porque en todos los espacios vectoriales hay un conjunto. De toditos esos conjuntos hay toditos esos vectores que veíamos, hay también el 0 vector, que es un elemento, ¿sí? Así como acá de todos los escalares que habíamos visto, hay un elemento que no altera la operación. En este caso es el número 1, pero en el caso del espacio vectorial y en el del ejemplo analizado es la matriz de 3 filas y una columna que está rellena de ceros. Entonces es un ordenamiento. Y bueno, aquí sí está detallado paso por paso, porque hacemos primer elemento con primer elemento, resultado. Segundo elemento, resultado. Tercer elemento con tercer elemento y resultado. Entonces podemos visualizar que respeta las reglas de los axiomas de los números reales, a los que conocemos como propiedad conmutativa, asociativa, cancelativa. Modulativa también me faltó. ¿Cuál es la propiedad modulativa? Esta es la que me define propiedad modulativa. Y ambas sirven para la suma y para la multiplicación. Pero claro, cuando es la modulativa tenemos dos casos. Cuando es la modulativa de la adición, el 0 es el módulo, porque cualquier cosa sumada a 0 me da lo mismo. Pero en la multiplicación, en cambio, es el 1.
porque cualquier cosa multiplicada por 1 me da el mismo número. ¿Cuál otra cuestión tenemos? Eso respecto al cero vector. Es importante el cero vector. Entonces, aquí dice, existe una matriz 3 por 1, tal que a la matriz 3 por 1 que tenemos le sumamos la menos matriz 3 por 1 y obtenemos el cero de las matrices 3 por 1. Eso respecto a las reglas de la